Ante la presión de la opinión pública, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir, ¿cómo creen? Nosotros no cancelamos nada, nosotros no censuramos nada, somos enemigos de la censura. Se está malinterpretando solamente un artículo de la ley censura, se está malinterpretando un artículo y pues si no les gusta cómo quedó lo cambiamos y ya. Finalmente, el día de hoy, que era cuando estaba previsto que se votara en el Pleno, sí se bajó del orden del día. Aquí vamos a ver, hay un tuit que se da a conocer hace pues, unos minutitos apenas. Adán Augusto confirma que la ley de telecomunicaciones irá a periodo extraordinario, van a revisar el contenido y pues ven que está muy complicado, que esto más de calma. Pero lo cierto es que lo que ha consumido la información y la agenda pública en los últimos días ha sido pues esta ley censura, como se le ha denominado. Hay que platicar un contexto y sé que aquí en los espacios de Atípica y en todos los programas, en las redes sociales, ya ha sido multicomentado y que ha generado mucha indignación, pero vale la pena dar un poco de contexto de qué fue lo que sucedió. La semana pasada se aparecieron en medios electrónicos, en radio, televisión en nuestro país, algunos spots contratados por el gobierno de los Estados Unidos, donde prácticamente amenazan a los mexicanos que tengan la intención de cruzar la frontera de manera ilegal, sin los documentos debidos, pues de que si lo hacen van a ser capturados de inmediato y que no van a permitir que delincuentes crucen la frontera. Están equiparando a los delincuentes con los migrantes, lo cual es denostativo completamente para nuestros connacionales, para los mexicanos. Y por supuesto que esto es una propaganda que es completamente impermisiva, ¿no? Que debería ser impermisiva en este país. La presidenta lo primero que dijo fue que pues sí puede un gobierno extranjero contratar propaganda en nuestro país, subir spots, anuncios comerciales, porque Peña Nieto cuando era presidente borró un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que impedía esta posibilidad. Luego ya nos dimos cuenta que ese artículo jamás existió, solamente existió en la mente de la presidenta y que bueno, pues todo fue pues nada más para salir del paso. Y dijo que ella iba a reformar la ley para que ya no volviera a suceder. ¿La realidad cuál es? La realidad es que sin ninguna reforma legal se pudo haber evitado que subieran estos spots simplemente aplicando la Secretaría de Gobernación sus facultades ejecutivas, que tienen que ver con la revisión de los contenidos de todo lo que sube a radio y televisión, ¿no? Y pues aplicando lo que dice la Constitución, que los extranjeros no tienen por qué meterse en temas políticos en nuestro país. Tan no se necesitaba una reforma legal que terminaron bajando estos spots sin ningún problema, pero la presidenta pues quiso enviar, decía ella, una reforma legal para poder evitar que se volviera pues a dar este tipo de situaciones, ¿no? Pero cuál sorpresa nos llevamos, que su reforma legal pues no era una reforma, era una nueva ley en materia de telecomunicaciones que de los 280 más o menos artículos que componen esta ley, solamente 2 hablan de la publicidad contratada por extranjeros. El resto de los artículos hablan de absolutamente todo. Hablan del espectro radioeléctrico, hablan de las concesiones, hablan de la creación, que esta es la parte más delicada, de la creación de una agencia, le llaman ellos de transformación digital, un órgano centralizado al gobierno, unipersonal, es decir, que va a depender de una sola persona y que le va a reportar directamente a Claudia Sheinbaum, y que va a tener, de acuerdo a este propio proyecto de ley, facultades para poder bloquear plataformas digitales. Plataformas digitales incluye todo, incluye redes sociales, páginas de internet, incluye pues espacios informativos, programas que estén en la red, incluye cuentas personales incluso. Dicen ellos que van a poder bloquear cualquier tipo de estas plataformas a solicitud de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Pues la que ellos determinen, la que se les ocurra según conveniencia. Y
en caso de que se violente también la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Pues la que se les ocurra de acuerdo a conveniencia. De tal suerte que si algún contenido no les gusta en Atypical, por ejemplo, pues podrían con la mano en la cintura ordenar el bloqueo de la plataforma de Atypical, lo mismo con cualquier otro medio. La realidad es que es realmente una medida persecutoria, una medida inquisitiva, violatoria de los derechos humanos, en especial de la libertad de expresión. Evidentemente viene una presión muy fuerte, pues no solamente de la oposición, sino de la sociedad civil en general, incluso de instancias internacionales. Se pronunció la ONU a través del Alto Comisionado en materia de los derechos humanos, se pronunció Amnistía Internacional, se pronunció Artículo 19, se pronunciaron organizaciones sociales, se pronunció todo el mundo. Y lo más grave de todo es que esta iniciativa que envía Claudia Sheinbaum, la envía en Semana de Pascua, cuando mucha gente sigue de vacaciones, pues en medio de la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, lo envían al Senado de la República un día a las 5 de la tarde, se turna inmediatamente a comisiones de trabajo en el Senado. Las comisiones de trabajo, más bien las presidencias de la presidencia de las comisiones de trabajo elaboran un dictamen para votar. El dictamen es distribuido a las 10 de la noche a los senadores y se convoca a los senadores de las comisiones para votar al otro día a las 10 de la mañana. Un articulado de 286 artículos, una ley nueva, tenía que analizarse en menos de 12 horas a precisión. Y pues esto no les importó. Por supuesto que aplicaron la planadora, sacaron la planadora a pasear y la aplicaron, mayoritearon en comisiones y pues lo que sigue es que pase al Pleno del Senado de la República para que también pues, puedan sacar su aplanadora. Pero ante la presión de la opinión pública, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir, ¿cómo creen? Nosotros no cancelamos nada, nosotros no censuramos nada, somos enemigos de la censura. Se está malinterpretando solamente un artículo de la ley censura, se está malinterpretando un artículo y pues si no les gusta cómo quedó lo cambiamos y ya. Entonces pues voy a pedir que se baje del orden del día y hasta que no se arregle la situación de este artículo pues se pueda volver a solventar. Como ya vimos que no le hacen mucho caso a la presidenta en el Senado, pues la primera reacción del presidente del Senado, que es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, fue decir, pues aunque la presidenta diga que lo vamos a congelar, no estamos seguros todavía de que esto vaya a suceder. Vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente, el día de hoy, que era cuando estaba previsto que se votara en el Pleno, sí se bajó del orden del día. Aquí vamos a ver, hay un tuit que se da a conocer hace pues, unos minutitos apenas. Adán Augusto confirma que la ley de telecomunicaciones irá a periodo extraordinario, van a revisar el contenido y pues ven que está muy complicado que se alcance a sacar este periodo. Pues claro que sí está muy complicado porque el periodo de sesiones termina el día 30 de abril, pues le quedan 2 días a este mes prácticamente, entonces va a tener que pasar al siguiente periodo ordinario de sesiones. Pero a ver, 2 cosas. Primero, dice la presidenta que la intención, fíjense lo que dice, que la intención de la ley censura no es censurar, ¿sale? Que el único objetivo de este artículo que faculta al gobierno para revisar contenidos y cancelar y bloquear plataformas, pues es dirigido a las plataformas que no paguen sus impuestos, es un asunto fiscal, o a las plataformas que llevan a cabo fraudes, ¿no? Las plataformas estas que se montan para que uno llene datos y dan préstamos falsos y fraudes y demás, pero pues la realidad es que todo eso ya está debidamente establecido en otras leyes. Pues por supuesto que el no pagar impuestos tiene consecuencias, o sea, esto queda perfectamente claro, o sea, no vemos que sea por ahí. La prueba de que el objetivo de este artículo tóxico, hay más artículos tóxicos, pero este artículo tóxico y nocivo no era fiscal, la prueba de eso es que durante la discusión en las comisiones de esta ley censura, pues los senadores del PT, del Verde, de Morena, defendieron este artículo
diciendo que las redes sociales tenían una penetración enorme y que los opositores al gobierno habían abusado del uso de estas redes sociales para difamar, para calumniar y para propagar infodemia, fake news, y que por eso tenían que censurarlos. Entonces, bueno, pues si el objetivo hubiera sido fiscal, lo hubieran dicho en la discusión, pero no lo dijeron porque el objetivo no era ese. El objetivo era pasar, insisto, a través de un albazo legislativo, sorprendiendo a todos en días muy complicados, sin avisarle a nadie, una ley que censura la libertad de expresión. Qué bueno que se va a postergar la votación de esta maltrecha y venenosa ley. Nos da muchísimo gusto. Nos da muchísimo gusto que esto haya sido, esto es lo mejor de todo, por presiones sociales de organizaciones civiles. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo Adán Augusto López Hernández a este respecto. Ya le quedan 48 segundos. ¿Cuál va a ser la ruta para aprobar la ley de telecomunicaciones? ¿Cuándo se van a reunir? Bueno, primero ya estarán enterados que el presidente del Senado va a pedir formalmente a la mesa directiva que se retire del orden del día el dictamen. No se va a discutir y mucho menos a votar el día de hoy, así lo acordamos. Yo envié un oficio al presidente de la mesa y él hará lo propio con la mesa directiva en su conjunto. Vamos a iniciar un conversatorio, se va a invitar a todos los actores y a las organizaciones que han mostrado algún interés en la ley. Desde luego que habrá participación de representantes del Ejecutivo Federal. ¿Hoy se reúnen ya con algunos funcionarios? Hemos estado reuniéndonos con los funcionarios del área de comunicaciones, sobre todo, haciendo trabajo en lo interno antes de que inicien los conversatorios, que seguramente iniciarán el próximo miércoles. Mañana voy a presentar ante la Junta de Coordinación una ruta. ¿Cuánto durará ese conversatorio? ¿Perdón? ¿Cuánto durará ese conversatorio? Pues el tiempo que sea necesario. Vamos a revisar el contenido de la ley. Yo veo ya muy complicado que alcancemos a sacarla en este periodo. ¿El conversatorio va a ser abierto? Sí, claro. Sí. Había dicho que mañana se reunían con la CIR. Va a ser el miércoles porque tenemos que ir a Jucopo a pedir la aprobación de la propuesta. ¿Y a qué hora sería esa reunión? Todavía no sabemos, lo vamos a buscar en el transcurso del día. Yo quería preguntarle, entonces esto quiere decir que al dictamen se le dan modificaciones. No sabemos, vamos a escuchar a los actores y de ello pues seguramente pueden surgir modificaciones. ¿Será previsto en un extraordinario en mayo posiblemente? No sabemos todavía no inicia el conversatorio, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. El pronunciamiento que tenían, ¿Perdón? El pronunciamiento que tenían pactado para hoy a la 1 de la tarde ya está descartado. Pues aquí estoy por eso informándoles y ya el presidente del Senado también les informó de cómo van los tiempos. ¿Con Pepe Merino se van a reunir? Con él y con otros funcionarios. ¿Ellos vendrán también al conversatorio? Pues seguramente sí, vamos a platicar con ellos. Y formalmente inician, usted dice, el miércoles. ¿Perdón? Formalmente inician. La intención es que inicie el miércoles. Mañana vamos a proponer en la Junta de Coordinación Política que se apruebe el calendario. Gracias, señor. Gracias. Bueno, ahí tenemos a Adán Augusto anunciando que nos van a hacer el favor de hacer las cosas pues como se debe legalmente, ¿no? Una iniciativa enviada por la Presidenta de la República que tendría que enviarse con tiempo, analizarse con tiempo, convocar a los senadores con tiempo, un trabajo en comisiones, analizarse artículo por artículo a precisión. Dice la propia ley orgánica del Congreso que se tiene que llamar a lo que se llama Parlamento Abierto, ¿sí? Parlamento Abierto quiere decir pues, llevar a cabo foros de discusión donde participen académicos, investigadores, sociedad civil, especialistas en el tema. Bueno, pues ahora yo ya no entiendo qué va a pasar porque él habla de conversatorios. No, se tiene que hacer un Parlamento Abierto. Sabemos que tampoco le hacen mucho caso a los parlamentos abiertos. Hubo Parlamento Abierto para la reforma al Poder Judicial. Las conclusiones del Parlamento Abierto fueron
avasalladoras en contra de esta reforma y de todos modos la sacaron adelante, ¿no? La mayoritearon. Pero bueno, ahora resulta que nos van a hacer el favor de hacer las cosas bien. Yo insisto aquí, lo que hay que festejar es que hubo una reacción ciudadana, una reacción de la sociedad civil y que esto abrió la posibilidad a que por lo menos en este momento, y digo en este momento, por lo menos esta semana, no se va a votar esta reforma porque ahorita Patán Augusto también abrió la posibilidad de que en el mes de mayo o en junio hubiera un periodo extraordinario en el Senado para sacarlo adelante. Yo no entiendo cuál es la prisa. Bueno, sí entiendo. Acuérdense que al obradorismo siempre le ha causado cosquillitas, babean, siempre le sale espuma por la boca ante la posibilidad de poder callar a las benditas redes sociales, ¿no? De forma muy tramposa se apoderaron del poder legislativo con esta mayoría ficticia, con esta sobrerepresentación ilegal y gandalla. Ya se van a apoderar del Poder Judicial con esta reforma al Poder Judicial, esta elección que vamos a tener dentro de 33 días, ¿no? Donde se han filtrado y se han colado impresentables de todo tipo, ministros de culto, abogados, de capos, narcotraficantes, de todo, está ahí metido, ¿no? Tienen completamente tripulados los medios públicos de comunicación, Canal 11, Canal 14, Canal 22, el Grupo Imer, las estaciones de radio y televisión del Estado mexicano, que se han convertido en instrumentos de auténtica propaganda política, partidista, gubernamental, a favor del régimen, y tienen también un cerco informativo construido, con base en publicidad gubernamental hacia los medios tradicionales, y el único espacio de libertad que queda donde se les puede criticar son las redes sociales, son las plataformas digitales, y van por ellas. No, esto ni siquiera nos lo tiene que explicar la presidenta, hasta se ríe. ¿Cómo creen que yo voy a censurar? No, pues sí creemos que vayas a censurar. Sí creemos que vayas a censurar porque está en su ADN, porque son autoritarios, porque son censores, porque son gandallas, porque son abusivos, porque son totalitarios, porque quieren que solo se escuche una sola voz. Pero miren, ellos quieren un país de unanimidades para que no haya pluralidad, para que no haya voces diferentes que se escuchen. Pero ellos mismos al interior